Buenos días, Dios les bendiga este día, espero que se encuentren bendecidos, bendecidas y quiero compartir con ustedes el tema que vamos a estar compartiendo esta semana, tanto con los niños, jóvenes, adultos de nuestra iglesia, Ministerio La Puerta Abierta, y estamos hablando de los atributos de Dios y al enseñar o estudiar los atributos de Dios, conocemos quién es Dios y quitamos de nuestra mente esas ideologías, conceptos, prejuicios que tenemos de Dios, productos de nuestras experiencias cuando éramos niños, mientras íbamos creciendo, productos muchas veces de una tradición que nos llevó a creer que Dios era de cierta forma. Pero cuando empezamos a estudiar la Biblia, nos damos cuenta realmente cuál es el carácter de Dios, cómo es Dios, y conocemos sus atributos. Entonces, esta semana vamos a hablar que Dios debe ser temido. Dios debe ser temido. Y en Deuteronomios capítulo 10, verso 17 dice: porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses, Él es el Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, dice, que no hace excepción de personas ni acepta soborno. Este pasaje, la palabra clave que estamos buscando dice: Él es Dios temible entre las naciones. Y cuando hablamos de un Dios temible, nos podemos llegar a imaginar que es un Dios malo, porque conectamos temor con algo negativo. Pero cuando habla de temor, del temor a Dios, que debemos tener un temor hacia Dios, no es un temor negativo, por lo contrario, es un temor que te va a salvaguardar del peligro. Es un temor que te mantiene a salvo, que te mantiene bendecido. Entonces, esa es la intención, poder analizar por qué dice la Biblia que Dios es un Dios temible y por qué nosotros debemos tener temor de Dios en nuestra vida. Hace unos años atrás escuché una historia de un joven, una triste historia, una lamentable historia. Este joven tendría a lo mejor unos 16 años, 14, entre 14 y 16 años, y subió a su azotea a hacer un trabajo, y él movió un tubo de metal, y no se dio cuenta que cerca de donde él estaba trabajando había un cable eléctrico. Así que con uno de los extremos, sin darse cuenta él, tocó ese cable eléctrico, ese cable de electricidad que están altos, pero como él se encontraba en la azotea de su casa, y con este tubo tocó ese cable. Entonces este joven recibió una descarga eléctrica y falleció, murió el joven producto de esta descarga eléctrica. Ahora, el problema no era la electricidad, el problema no era que había un cable ahí, el problema es que él no se dio cuenta, él ignoró el peligro o la magnitud del peligro, y esto terminó quitándole la vida. De alguna manera me gusta pensar, cuando hablo del temor de Dios, que es algo similar. Dios no es malo, Dios no quiere el peligro para nosotros, pero Dios merece ser honrado, merece ser reverenciado, merece que conozcamos que Él es todopoderoso, Él tiene el poder. No hay nada más grande ni más poderoso que Dios. Entonces, creo que la energía eléctrica, repito, representa muy bien, figurativamente, a Dios. Esta nos dice que Dios merece ser temido. Hay una palabra, y leyendo el estudio de esta semana, en nuestro idioma español, incluso en el inglés, temor, solamente existe una palabra para temor, que quiere decir miedo, pavor, tienes terror, y solamente hay una palabra para temor que explica lo que es el miedo. Pero
En el hebreo hay dos palabras para el temor y una es yaré. Yaré, perdón, es pachás. Pachás significa temor, terror, pavor, estar sorprendido. Pero yaré se refiere a Dios. Es un temor a Dios. Dice asombro, maravilla, reverencia, respeto, posición de Dios, darle el respeto que Dios merece. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios debe ser temido, que Dios espera que nosotros tengamos ese temor, está hablando de que nosotros debe haber en nosotros un reconocimiento, quién es Dios, un respeto por Dios. Debemos tener un temor santo por Dios. Y a través de esta lección, número uno, yo aprendo que debemos reconocer el poder de Dios. Debemos reconocer el poder de Dios. Mire lo que dice el Deuteronomios capítulo 6, verso 24. El Señor nos manda, dice, que observemos todos sus estatutos, que temamos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida, como hasta el día de hoy. Dios le dice a su pueblo, guarden los mandamientos, guarden mis estatutos, tengan temor, es decir, no piensen que pueden ignorar mi palabra, que pueden ignorar lo que yo les estoy diciendo sin que va a haber consecuencias. Es como cuando un padre le da instrucciones o le da una dirección o una orden a su hijo o a su hija, pero el hijo decide ignorarlo. En otras palabras dice, no me importa lo que me estás diciendo, no lo voy a hacer, etc. Entonces, hace lo contrario a lo que se le dice. Y muchas veces nosotros mostramos falta de temor a Dios, de que no reconocemos su poder y pensamos que gente piensa que es igual a Dios. Cabo Dios no hace nada, es un invento, Él no es real, Él no tiene tanto poder. O también decimos, Dios, como Dios es bueno y es amoroso, pues entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo actuar mal, puedo hacer cosas malas, acabo, pues Dios no me va a hacer nada porque Él es un Dios de amor. Pero sí es cierto, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y yo debo tener temor en las cosas que yo hago. Si hay algo que no honra a Dios, si hay algo que está mal en mi vida, yo debo alejarme de eso. ¿Por qué? Porque hay un temor en mi vida que me dice que hay un Dios que me está viendo, hay un Dios que conoce mi corazón y que aunque nadie sepa o nadie se entere, pero Dios lo sabe. Entonces mi temor no es, o mi preocupación o mi conciencia no es que otra gente sepa, sino es que yo sé que Dios me está observando. Entonces Dios le dice a su pueblo, observen mis mandamientos, observen, guárdenlos, cúmplanlos, vívanlos, y tengan ese temor, porque cuando ustedes son obedientes en los mandatos de Dios, ustedes están mostrando temor a Dios, ustedes están reconociendo que el Dios que ustedes sirven es un Dios poderoso. Hay una historia, no la voy a leer toda, pero hay una historia en primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 3, y en esa historia aparecen tres personajes claves. Uno es David, otro es Abigail y el otro hombre se llama Nabal. Dice la Biblia en el verso 3 del capítulo 25 del primer libro de Samuel, dice que aquel varón llamado Nabal, tenía una mujer que se llamaba Abigail. Ella, la mujer, era una mujer buena, era entendida, pero también era una mujer hermosa, dice. Sin embargo, lo contrario de ella era que el hombre, Nabal, su esposo, era un hombre duro y de malas obras y pertenecía al linaje de Caleb, dice. Entonces este hombre, que era malo, que era duro de corazón, un día David le manda a pedir ayuda. Estaba David en el desierto y le dice, necesito de tu ayuda. Y este hombre, que era duro y era malo, que podía ayudar a David, no le iba a costar realmente ayudarlo, pero dice que él no quiso ayudar. Dijo, ¿y por qué lo voy a ayudar? Lo menospreció, lo ignoró. Y dice que
que Dios, al mirar esta acción, le dijo, dice en el verso 37, pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, porque él vivía su vida desordenada, en borracheras, dice, su mujer, su esposa, le refirió, le dijo lo que había acontecido, cómo ella había ayudado a David, y dice que él desmayó su corazón, dice, y se quedó como una piedra. En el verso 38 dice, 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Este hombre vivía sin el temor de Dios. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me van a hacer? Yo no tengo por qué ayudarte, yo no tengo por qué hacer buenas obras, yo no tengo por qué, yo puedo ser malo, yo puedo hacer cosas malas, yo puedo ser abusivo, violento, yo puedo vivir mi vida como yo quiera, es mi vida. Ese era el concepto de este hombre. Pero su malo estilo de vida, él pensó, ¿a mí quién me va a hacer algo? Pero dice la Biblia que Dios vino y lo hirió y murió. ¿Por qué? Porque no tenía el temor de Dios. Hoy en día muchas personas viven sin el temor de Dios. Creen que pueden jugar con Dios, creen que pueden hacer lo que pueden hacer, ser abusivos con su familia, con los hijos, maltratar a la esposa, al esposo. O sea, creemos que podemos hacer nuestra vida y no vivir con ese temor. Dios quiere que tengamos un temor reverente, que reconozcamos, hey, hay un Dios y Él me observa y yo no hago esto, yo no practico esto porque yo sé que a Dios no le agrada. Lo segundo que miramos, el temor de Dios va a producir bendición en tu vida. Mira lo que dice Salmo 115, verso 13. Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. Dios bendice a los que tienen temor de Él. En otras palabras, a los que le honran, a los que le guardan respeto. ¿Sí? Si mi hijo es obediente, le va bien. Si mi hijo guarda ese respeto, esa honra hacia mí, entonces yo voy a sentirme complacido y yo quiero darle algo, yo lo quiero bendecir. Pero si mi hijo es grosero, maleducado, desobediente, rebelde, yo no quiero. ¿Cómo le voy a dar algo para bendecirlo si su comportamiento no es un comportamiento de honra? Entonces dice, aquellos que tienen temor a Dios, aquellos que honran a Dios, le dan ese respeto a Dios, Dios de respuesta los bendice. Por eso dice, Dios bendice a los que temen al Señor. Por eso el temor a Dios es importante en tu vida. Teme a Jehová, teme a Dios en todo lo que hagas. Hazlo con honestidad, hazlo con pureza de corazón, porque hay un Dios que te ve, hay un Dios que está en todas partes. Y por último, el temor de Dios es mejor que las riquezas. Tener el temor de Dios en tu vida, es decir, conocer los límites de Dios, conocer los mandamientos de Dios, conocer las ordenanzas de Dios, qué es lo que Dios, la dirección que Dios da, conocer la instrucción del Padre es mejor que las riquezas. Mira lo que dice Proverbios 15:16. Dice, mejor es lo poco con el temor del Señor que grandes tesoros y turbación con Él. Mejor es lo poco, tener poco, pero tener el temor de Dios en mi vida, que tener tesoros, pero estar turbado con Dios. Es decir, eso fue lo que le pasó a Nabal. Él tenía mucho, pero su vida fue una vida de turbación, de angustia. Y así hay muchas personas que hoy en día se afanan por tener posesiones, por trabajar, por tener riquezas, pensando que allí está la felicidad. La verdadera felicidad está cuando tú te humillas a Dios y lo reconoces en tu vida y le dices, yo te quiero obedecer porque tú eres Dios santo, tú eres digno de que yo me rinda a ti, que yo te obedezca a ti, Señor. No te voy a cuestionar tus mandamientos, los voy a obedecer porque yo tengo temor reverente por ti, Señor. Y cuando alguien se rinde de esa manera, el Padre lo bendice, el Padre lo honra, porque el que honra a Dios,
Dios lo honra a Él también. Así que la importancia del temor de Dios en nuestra vida hoy en día. Amén. Dios les bendiga. Deseo que estén bendecidos y que este domingo puedan compartir también la palabra del Señor y podamos dar a conocer al Dios que nos ama. Bendiciones.